Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no. A ver, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según me estén viendo. Esta es la tercera parte del video, la verdadera iglesia de Cristo. Pues como ya vimos en las primeras dos partes, en la primera parte vimos el proyecto de Cristo. Descubrimos que el proyecto de Cristo era la iglesia, una iglesia perfecta, pura, sin mancha, sin arruga. Y vemos que a través de los años pues se ha estado cumpliendo la iglesia de Cristo en la primera parte. En la segunda parte vimos las 4 características de la iglesia fundadas, edificadas con las bases bíblicas, ¿verdad? Ya pudimos mostrar que es la primera, pues que es una sola, porque su fundador es uno solo. La segunda, que es santa, porque su fundador es santo. Y los congregantes pues son llamados a la santidad, ¿verdad? La tercera es católica, universal. La palabra de Dios dijo así. Ya lo descubrimos con las citas bíblicas, que Cristo quiso una iglesia universal, o sea, una iglesia católica. Predicad el evangelio a toda criatura, como dice su palabra. Y la cuarta, pues, que es apostólica, ¿verdad? Ya descubrimos que el mismo Pablo, pues, constituyó a nuevas personas con ministerios de obispos y presbíteros para que estén al frente de la iglesia, porque San Pablo sabía que él no iba a ser eterno aquí en la tierra. Bueno, hasta ahí me parece que ya todo quedó muy claro. Ahora en la tercera parte pues ya no vamos a tocar el tema de la Biblia, sino que ahora nos vamos a fijar en los padres de la iglesia del siglo I, II y III. Entonces nos vamos a fijar en las cartas que dejaron los cristianos primitivos, ya que hay personas que dicen que la iglesia de Cristo católica apostólica pues existió a partir del siglo III con el emperador Constantino. Entonces vamos a desmentir esa mentira o calumnia, pues leyendo las cartas de los cristianos primitivos del siglo I, del siglo II y así. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces, a ver, ya, vamos a leer primeramente la carta de San Clemente a la iglesia de Corinto, San Clemente Romano a la iglesia de Corinto. Esta carta se escribió en el año 97, siglo I. Dice así, vamos a leer las partes las partes que hablan de la iglesia. Dice así: así pues, Cristo fue enviado por Dios, los apóstoles por Cristo, y ambas cosas se realizaron ordenadamente según la voluntad de Dios. ¿Ve? Interesante lo que nos dice San Clemente Romano. Y dice así: y así, a medida que iban predicando por lugares y ciudades, iban estableciendo, después de probarlos en el Espíritu, a las primicias de ellos como obispos y diáconos de los que habían de creer. Lo que nos dice San Clemente Romano es que iban dejando en cada iglesia, en cada ciudad, pues obispos y diáconos. O sea, estaba sucediendo la sucesión apostólica de otros que iban quedando, que ya se hacían pues de mayor edad, sabían que iban a fallecer, o simplemente estaban fundando nuevas iglesias, nuevas congregaciones en diferentes ciudades. Y para eso pues ellos ponían personas preparadas, a quienes ellos consideraban, pues lo ponían para que estén al frente de la iglesia, como dice su palabra, como obispos y diáconos. Sigamos leyendo la carta de San Clemente Romano. Dice así: por esta razón, con pleno conocimiento de lo que había de suceder,
establecieron a los susodichos y dieron para lo sucesivo la norma de que cuando ellos murieran, atento ahí, mira, dice ahí, repito, establecieron a los susodichos y dieron para lo sucesivo la norma de que cuando ellos murieran, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Ya ve, ellos dicen que cuando ellos fallezcan, mueran, otros hombres probados, o sea, ya son aprobados por ellos mismos, por los mismos apóstoles, pues que ellos van a quedar en su ministerio. Dice así, otros hombres probados les sucederán, o sea, van a reemplazar en el ministerio. Así pues, los hombres establecidos por ellos o después por otros varones eximios en comunidad de sentimientos con toda la iglesia, hombres que han servido irreprochablemente al rebaño de Cristo con espíritu de humildad, pacífica y desinteresadamente. Uy, ahí nos van a morir varios. Que durante mucho tiempo han gozado de la aprobación de todos. Estos hombres creemos que en justicia no pueden ser apartados de su ministerio. Humildad, pacífica y desinteresadamente. A esto va a chocar a algunos pastores, pues que le han metido mucho interés, y acá lo que los cristianos primitivos nos dicen es que tiene que ser desinteresadamente. Vamos a pasar a la segunda carta, de la carta de San Ignacio. San Ignacio, muchos de otras congregaciones han considerado a San Ignacio como cristiano, ha sido aprobado por muchos de otras congregaciones. Entonces vamos a ver qué nos dice San Ignacio en su carta a los tralianos en el año 110, siglo I, siglo II, iniciando el siglo II. Dice así: ciertamente, cuando os sometéis al obispo, como os someteríais a Jesucristo. San Ignacio nos dice que si tenemos que estar sometidos al obispo como si estuviéramos sometidos al mismo Jesucristo, ya que el obispo es representante de Cristo aquí en la tierra. Dice así el siguiente párrafo: que no hagáis nada sin el obispo, y que seáis sumisos también al presbítero, como si fuera a los apóstoles de Jesús, nuestra esperanza, en el cual seremos encontrados, supuesto que vivamos con él. Debemos ser sumisos también al presbítero, como si fuéramos apóstoles de Jesús. Con todo respeto, nunca menciona a un pastor. Dice así el siguiente párrafo: del mismo modo que todos respeten a los diáconos como respetarían a Jesucristo, del mismo modo como respetan al obispo como una imagen del Padre, y a los presbíteros como al consejo de Dios y al colegio de los apóstoles. Sin estos no puede llamarse iglesia. Estoy seguro que entenderéis estas cosas. Amén. Gloria al Señor. Como nos dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los tralianos, ¿verdad? En el año 110. Pero asimismo también San Ignacio de Antioquía le escribió una carta a los filadelfos en el año 110. Y vamos a leer un poco de su carta. Dice así: por cierto, los que pertenecen a Dios y a Jesucristo, esos están con el obispo. Y los que se arrepienten y retornan a la unidad de la iglesia, ellos también serán de Dios y vivirán según Jesucristo. Que nadie se equivoque, hermanos amados. Si alguien sigue a un cismático, atento ahí, si alguien sigue a un cismático
ese tal no entrará en el reino de Dios. Sed solícitos de tener una sola Eucaristía. Es el primer cristiano que menciona la palabra Eucaristía, San Ignacio de Antioquía, en una de sus cartas, en su carta a los Filadelfos. Repito esa parte. Sed solícitos de tener una sola Eucaristía. Eso mata a todos los mentirosos calumniadores que dicen que la iglesia fue fundada por Constantino en el siglo III. Aquí vemos una carta de San Ignacio de Antioquía en el año 110 que menciona la palabra Eucaristía en su carta. Dice así: de modo que cualquier cosa que hagáis esté en consonancia con Dios, porque hay una sola carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz en unión con su sangre. Hay un solo altar, al modo como hay un solo obispo con sus presbíteros y mis compañeros servidores, los diáconos. Qué hermoso, ¿verdad? Y así se va descubriendo que la Iglesia Católica existió desde el siglo I, edificado por el mismo Cristo. Se rompe toda mentira, toda calumnia queda en el suelo, pisoteada y echada al tacho, ¿verdad? Vamos a leer una carta más de San Ignacio de Antioquía, la carta a los de Esmirna, en el año 110 igual. Dice así: que nadie haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin el obispo. Dice así: considerar como válida solo aquella Eucaristía. Nuevamente menciona la palabra Eucaristía. Dice así: considerar como válida solo aquella Eucaristía que es celebrada por el obispo. Con razón, los hermanos separados no tienen Eucaristía porque no tienen obispo. Nuevamente, a ver, o por uno, a ver, espérate, lo perdí. Ya, considerar como válida solo aquella Eucaristía que es celebrada por el obispo, o por uno que él designe, que la gente se reúna ahí donde haya un obispo, al modo como la Iglesia Católica, nuevamente menciona la palabra católica, San Ignacio de Antioquía menciona la palabra católica en su carta. Año 110, vamos a romper las mentiras, las calumnias. Nuevamente, al modo como la Iglesia Católica está ahí donde está Cristo. Donde está la Iglesia Católica está Cristo, nos dice San Ignacio de Antioquía, año 110. Y tampoco se permite bautizar sin el obispo o celebrar el agape. Pero cualquier cosa que el obispo apruebe, eso será grato a Dios, de modo que lo que se haga así será válido y seguro. Hermoso. Así que, hermano separado que estás por ahí, yo sé que en algún momento me vas a ver. Y a usted dirá si San Ignacio de Antioquía es su hermano o no. Bueno, pasamos al testimonio de Egésipo, año 180. Este es un testimonio, este no es una carta, este es testimonio, su propio escrito de Egésipo. Dice así: y la iglesia en Corinto ha continuado en la sana doctrina hasta el tiempo de Primus, que es el obispo de Corinto, y con el cual he conversado prolongadamente en mi camino a Roma. Cuando pasé unos días con los de Corinto, durante esas conversaciones nos animábamos mutuamente en la doctrina verdadera. Cuando llegué a Roma, hice una lista de la sucesión. Atento ahí. Cuando llegué a Roma, hice una lista de la sucesión. Hizo una lista de la sucesión. Dice así: de obispos de Roma, hasta Aniceto, cuyo diácono fue Eleuterio,
y después de Aniceto les sucedió Soler, y luego de él Eleuterio. En cada sucesión y en cada ciudad hay una continuación en lo que se proclama en la ley, los profetas y el Señor. Amén. Aquí Egésipo nos está diciendo que hay una sucesión apostólica. La sucesión se viene dando año tras año. Mira, aquí ya es el año 180 y Egésipo lo ha presenciado, la sucesión apostólica. Seguía transmitiéndose la sucesión apostólica. Ahora, San Ireneo, en el año 190, tratado contra las herejías, dice: sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Por ello indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todos, la iglesia que en Roma fundaron. La más antigua y la más conocida, la iglesia que en Roma fundaron. Amigo protestante, en Roma fundaron la iglesia más antigua. ¿Quién lo fundó? Acá nos va a decir San Ireneo. La iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Tiene una tradición que arranca de los apóstoles y llega hasta nosotros en la predicación de la fe a los hombres a través de la sucesión de los obispos, sucesión apostólica. Iglesia de Cristo. Dice así: en efecto, los apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron a Lino, segundo papa, San Lino, el cargo episcopal de su administración, y de este Lino hace mención Pablo en la carta a Timoteo. A él le sucedió Anacleto, tercero, y después de este, en el tercer lugar, a partir de los apóstoles, cayó en suerte el episcopado a Clemente, el cual había visto San Clemente, el cual había visto a los mismos apóstoles y había conversado con ellos, y no era el único en esta situación. Ya vemos cómo está la sucesión apostólica. Esto sucedió el año 190, ya casi llegando al tercer siglo. A Clemente sucedió Evaristo y a este Alejandro. Luego, en el sexto lugar, a partir de los apóstoles, fue nombrado Sixto, y después de este Telesforo, que tuvo un martirio gloriosísimo, luego Higinio, luego Pío y luego Aniceto, y habiendo Sotero sucedido a Aniceto, ahora en el 12º lugar, después de los apóstoles, ocupa el cargo episcopal Eleuterio. Sucesión apostólica ininterrumpida, sin interrupción. Ahora vamos a ver una carta de un santo, un cristiano primitivo llamado Tertuliano, escrito en el año 200, y donde nos dice cómo descubrir la herejía, al mentiroso, al falso. Cómo descubrir al mentiroso, nos dice su carta. Esta carta sí lo quise leer completo para que se pueda entender. Dice así: si aparece cualquier herejía que pretenda tener sus orígenes en el tiempo apostólico, o sea, si cualquier fundación diga yo vengo de los apóstoles, de modo que parezca una doctrina entregada por los mismos apóstoles, porque son, dicen ellos dicen que son cristianos, como dicen, de aquel tiempo, podemos decirles que nos muestren los orígenes de sus iglesias, que nos muestren el orden de sus obispos en sucesión desde los comienzos, de tal modo que su primer obispo tenga como su autor y predecesor a uno de los apóstoles o de los hombres apostólicos que trabajaron codo a codo con los apóstoles, porque es así que las iglesias apostólicas transmiten sus listas, como la iglesia de Esmirna, que sabe que Policarpo fue puesto allí por Juan,
como la iglesia de Roma, donde Clemente fue ordenado por Pedro. Es así que todas las demás iglesias muestran quienes han tenido ellas como brotes de las raíces apostólicas, habiendo recibido el cargo episcopal de manos de los apóstoles. Tal vez los herejes quieran inventar listas ficticias. Después de todo, si han sido capaces de blasfemar, ¿qué les parecerá ya pecaminoso? Por lo tanto, que le hagan esta prueba. Incluso las iglesias que son de origen posterior en el tiempo, surgen nuevas iglesias todos los días y que no tienen como fundador inmediato un apóstol o un varón apostólico. Así se descubre a los falsos, nos dice San Tertuliano. Tenemos que preguntarle, a ver, ¿de dónde son los orígenes de su iglesia? A ver la sucesión de tu obispo, presbítero, pastor evangélico. ¿De dónde viene tu sucesión? ¿Quién te nombró pastor? Nos dice San Tertuliano, yo no lo digo, nos dice San Tertuliano, usted lo puede leer, Prescripción contra los herejes, año 200, San Tertuliano. Bueno, a ver, voy a leer el número, de San Clemente de Alejandría, dice así. Después de la muerte del tirano, el apóstol Juan volvió a Éfeso, desde la isla de Patmos, y al ser invitado fue a las ciudades vecinas de los paganos, ya sea para nombrar obispos, ordenar las iglesias, o bien establecer ministros según el espíritu que los designaba. Muy bien, ya vemos que Juan no murió en Patmos, pues él volvió cuando ya murió el tirano que lo había condenado. Muy bien. Me parece que hasta ahí ya quedó muy claro. Voy a leer la última, que es San Agustín de Hipona, contra la carta de Maní llamada La Fundación. Dice de esta manera: hay muchas otras cosas que pueden hacer que con toda prosperidad permanezca yo en su seno de la Iglesia Católica. ¿Ve? Me mantienen en él la unanimidad, la unidad le mantiene, de pueblos y naciones, su autoridad inaugurada con milagros, fortalecida por la esperanza, aumentada por el amor y confirmada por su venerable edad. Todo eso me mantiene en su seno. La Santa Madre Iglesia Católica. Como ven, hermanos, esta es la parte final del video exponiendo la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia que no puede ser engañada. Así que quedó muy claro a mi parecer. Nadie puede decir que no se ha probado. Aquí se ha probado todo con Biblia. Se ha probado las características y se ha probado con historia. Así que mis amados hermanos, espero que Dios les bendiga y que nunca bajen la guardia, ya que el maligno siempre está al acecho. Oren por los que los aman y también oren por los que los odian. Dios dijo, el mal se vence haciendo el bien. Si te has hecho doler con alguien, has insultado a alguien te ha insultado a ti, perdónalo, anda, de repente es tu hermano, de repente es tu vecino, tu padre o tu madre, acércate, háblale. No hay nada más hermoso en el mundo que pedir perdón y no hay nada más glorioso en el mundo que perdonar. Si Jesús se humilló por nosotros, ¿por qué no podemos humillarnos nosotros por Él? Si Él nos dijo que el que perdona a su semejante, yo lo perdonaré. Entonces, ¿por qué no vencer el mal haciendo el bien? Somos pecadores, somos inclinados al pecado, nadie es santo, mucho menos yo. Pero si seguimos el camino de Cristo, lo que Él nos enseñó,
pues cada día estaremos haciendo algo bueno para encontrar la salvación. Mis amados, Cristo los ama. Día a día está con ustedes y para cada persona tiene un proyecto. ¿Cuál será el tuyo? Tienes que averiguarlo poco a poco. Así que yo me despido. De repente voy a subir otro video con otro tema. Aquí acabo con el tema de la iglesia. Dios los bendiga mucho. Me despido. Aquí su amigo y hermano Ángel Zapata. Saludo para mis amigos, que ya prontamente estaré en conjunto con ellos. Saludo para mis hermanos del grupo de WhatsApp, del grupo de Facebook. Y por qué no decir a mis hermanos de YouTube. Saludos en Cristo Jesús. Dios los ama. Hasta luego.